Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y les invito a que continuemos por este viaje maravilloso por las letras y por las páginas de las Sagradas Escrituras. Hoy empezamos a estudiar el segundo libro de la ley, el cual tiene como título Éxodo o Shemot en hebreo. Este libro fue escrito comúnmente aceptado por Moisés, líder de Israel. Ahora, la fecha de vida de este personaje se estima que fue entre los años 1400 a 1700 antes de Cristo. Para nuestro estudio vamos a colocar como fecha clave año 1500 antes de Cristo. Entonces, Abraham vivió alrededor de los 2000 antes de Cristo, o sea que ya han pasado unos 500 años cuando vamos a ver a este segundo personaje importante de la escritura, Moisés. Este libro, Éxodo, nos habla acerca del periodo que transcurre entre la muerte de José, el onceavo hijo de Jacob, que lo estuvimos estudiando en Génesis, hasta la construcción del tabernáculo. Este es el periodo que va a abarcar este libro y para ello quiero compartir con ustedes 4 periodos que se evidencian en el libro de Éxodo y esto nos permite tener una ubicación y un panorama de entendimiento y comprensión del texto. Primer periodo es el periodo de la esclavitud, del capítulo 1 al 11 de Éxodo. Del capítulo 12 al 18 encontramos el periodo de la liberación. Del capítulo 19 al 31 estudiaremos el periodo de la legislación. Y del capítulo 32 al 40 analizaremos y aprenderemos del periodo de la construcción. Así que con esto en orden, iniciemos nuestro viaje. Éxodo capítulo 1, verso 14 dice lo siguiente: amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así que aquí empezamos a ver el primer periodo, el periodo de la esclavitud. Israel era un pueblo libre, en este momento conocido como los hebreos, ¿sí? O los hijos de Jacob, ¿sí? Un pueblo libre, una familia que sale hacia Egipto en busca de alimentos. Y allí se quedan, olvidando el mandato que el Señor le había dado a Abraham. Vete de la tierra de la parentela a la tierra que te mostraré. El pueblo hebreo se ha quedado y se ha acomodado en el confort de Egipto. Y ahora, muchos años después, se ha levantado un rey que no conoce a José. Y este rey, llamado Faraón, ha tomado la decisión de esclavizar al pueblo hebreo. Y en esta esclavitud ya empezamos a aprender varias verdades. En este periodo de esclavitud quiero que analicemos 3 cosas. Por una parte, el rey que esclaviza, el rey y el sistema. Este rey que representa a Satanás y Egipto que representa al mundo es ese modelo del sistema actual que nos esclaviza y nos separa de las promesas que Dios nos ha dado, que nos hace olvidar lo que Dios nos ha dicho y nos hace en el mundo del placer y del confort acomodarnos a este sistema. Y asimismo, quienes se olvidan de los mandatos de Dios y se acomodan al confort de este mundo, viven en esclavitud. Sin embargo, Dios, en su misericordia, va a levantar un hombre que se conocerá como Moisés, un niño que sale de las aguas, que es rescatado de las aguas, y de allí su nombre, Moisés. Este niño empezará a crecer, vivirá 40 años, dice el texto bíblico, en Egipto, en casa del faraón, sin que él sepa que es un hebreo. Y después de 40 años, tomando malas decisiones, tendrá que huir hacia el desierto. Allí encontrará a su esposa, Séfora, y tendrá a su primer hijo, Gerson. Hará una familia allí. Se convertirá en un pastor de ovejas y por 40 años será prácticamente olvidado este hombre.
A sus 80 años aproximadamente, ya no siendo un niño, sino siendo un hombre mayor, es llamado por Dios desde una zarza que no se consumía. Y aquí está lo segundo que quiero enseñar del periodo de la esclavitud. Las excusas que pone Moisés al llamado y las respuestas del Señor. Aprendemos que hay 4 excusas que puso Moisés en este momento. Por una parte, dice la palabra del Señor que Moisés expresó limitaciones personales. En el capítulo 3, verso 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ante esa excusa, Dios le responde: mi presencia estará contigo. Le respondió Dios: ve, porque yo estaré contigo. Así que ante la limitación personal de Moisés, Dios le promete su presencia divina acompañándole. La segunda excusa que saca Moisés es que teme a la incredulidad de la gente, como lo encontramos en Éxodo 4:1. Moisés respondió: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Ante la segunda excusa, Dios le da una segunda respuesta. Dice el verso 2, Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Esta vara simbolizará la autoridad de Dios en Moisés. Así que ante el temor de la incredulidad, Dios le responde otorgándole autoridad. El tercer motivo de excusa que saca Moisés es que no es elocuente, que tiene falta de elocuencia en el momento de comunicarse, como lo dice el verso 10 del capítulo 4. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántas veces Dios nos llama y sacamos excusas? Aún así, Dios le da una tercera respuesta a Moisés. Le promete ayuda divina, como lo encontramos en el versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aleluya. Aún así, Moisés sigue sacando excusas y saca su cuarta excusa. Pide que otro líder sea enviado. Acá lo encontramos en el verso 13, pero Dios se enoja con Moisés, como lo dice el verso 14, y le responde: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios le promete cooperación humana, apoyo humano también a Moisés. Ya después que Moisés no tiene excusa y acepta el llamado de Dios, entonces Dios va a obrar a través de plagas. ¿Por qué plagas? Porque el corazón del faraón es duro, y entonces Dios tiene que intensificar el juicio para que el corazón del faraón sea doblado. Y esta palabra de plagas significa dar golpes o herir. Y también se puede traducir como señales y juicios. Así que estas plagas son enviadas por Dios para que se anuncie por toda la tierra de Egipto la voz de Dios, que Dios está por encima de cualquier otro Dios. En este caso específico va a ser una batalla directa contra los dioses de Egipto. Veamos algunos textos. En el capítulo 6, verso 2, encontramos un texto precioso que dice desde el verso 1: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Aleluya, por primera vez se conoce el nombre de Dios.
Dios decide revelarse a través de un nombre, porque los nombres expresan identidad y Dios quiere mostrarle y enseñarle a Moisés y a su pueblo quién es Dios. Por eso le expresa diciendo, yo soy Jehová o Yahweh. ¿Sí? En fin, esta es una palabra que desde el hebreo es impronunciable. Entonces, para nosotros, de acuerdo a la traducción, Yahweh o Jehová. Estas plagas demostrarán el poder de Yahweh. Las primeras 3 plagas atacarán y afectarán a egipcios, pero también a hebreos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque recordamos que las plagas es un juicio que Dios envía contra Egipto y contra sus dioses, para que se den cuenta que sus dioses son falsos y Dios es verdadero. Y las primeras 3 plagas son la plaga de sangre, la plaga de ranas y la plaga de piojos. Y estas 3 plagas son plagas que cayeron sobre Egipto, pero cayeron también no solo sobre egipcios, sino también sobre hebreos. Y si lo pensamos por un momento, especialmente la plaga de piojos afectará más a los hebreos que a los egipcios. Y eso a veces lo omitimos. ¿Por qué, pastor, más a los hebreos? Porque los hebreos tenían el hábito de tener barbas largas, de tener cabellos largos, mientras que los egipcios usaban pelucas. ¿Por qué Dios permitiría que este juicio tocara también a los hebreos? Porque tanto egipcios como hebreos tenían que recordar y conocer quién era el Dios verdadero. ¡Aleluya! Y estas 3 plagas atacan directamente 3 dioses egipcios. La plaga de sangre, que convierte el Nilo en sangre, es un ataque directo contra Hapi, dios del Nilo. La plaga de ranas es un ataque directo contra Heket, la diosa rana de Egipto. Y la plaga de piojos será un ataque directo contra Geb, el dios de la tierra. Después de estas 3 plagas, Dios envía otras 7, pero a partir de la 4ª ya a los hebreos no les tocará, porque Dios permitió las primeras 3 plagas para que este pueblo conociera quién era Dios. Pero en su misericordia, aunque el pueblo se olvidó de Dios, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y por eso hay un verso hermoso, devolviéndome un poco, en el capítulo 2, verso 25, que dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los hebreos se habían olvidado de Dios, pero Dios recordó a su pueblo. Y en las plagas vemos a partir de la 4ª que estas no tocarán a los hebreos, haciendo Dios una diferencia entre su pueblo escogido y los demás. Y estas siguientes plagas fueron las plagas de los insectos, que es un ataque directo contra Kepri, el dios escarabajo. Luego vendrá la plaga contra el ganado. Y este será un ataque directo contra Hathor, así, la gran vaca celestial. Luego Dios envía una plaga más fuerte. Poco a poco las plagas van incrementándose en intensidad de dolor. ¿Por qué? Porque el corazón humano es duro y Dios no quiere destruir al ser humano. Por ello Dios va poco a poco trabajando en cada corazón. Pero cuando el corazón es duro como el del faraón, Dios tiene que intensificar su actuar. Y entonces viene ahora una plaga de úlceras, afecta la piel. Y esto es una lucha y un juicio contra Tot, el dios de la sabiduría y la medicina. Porque aquí veremos que ni los sabios ni los brujos de Egipto podían conseguir la cura para estas úlceras. Así Dios se mofa de la sabiduría humana, de la ciencia humana, que en manos de Dios es bendecida, pero cuando se constituye cosas como la ciencia más grandes que Dios, cuidado. Luego Dios envía una plaga de granizo y es un ataque contra Nut, la diosa del cielo. Luego viene la plaga de langostas
Y vendrá esta lucha contra Isis, la diosa madre protectora que no los pudo proteger de la langosta. Luego vendrá la plaga de tinieblas y será un juicio contra Ra, el dios sol de los egipcios, que no puede iluminar ante la oscuridad y tinieblas de Jehová. Y finalmente, la 10ª plaga, la más cruel, la más dolorosa, la más terrible, que para muchos sería inaudito pensar en un Dios bueno emitiendo un juicio como este, la muerte de los primogénitos. Dios demanda juicio contra Anubis, el dios de la muerte de los egipcios. Y Dios en su misericordia siempre habló antes de este juicio, diciéndoles: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y qué lamentable es cuando tú o yo rechazamos el llamado de Dios de arrepentimiento y le damos la espalda y endurecemos nuestros corazones, porque al final habrá un juicio. Y de esta manera concluye este primer periodo, el periodo de la esclavitud, porque ahora estamos a vísperas de la libertad. Y aquí entramos al segundo periodo de estudio del libro de Éxodo, el periodo de la liberación, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18. Allí en el capítulo 12 quiero que miremos por un instante el verso 12. Capítulo 12, verso 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dios ha hablado y ha decretado que emitirá su juicio contra Egipto, tanto sus dioses como el pueblo que sirve a esos dioses. Pero lo interesante de este texto que he compartido con ustedes es que dice pasaré. Y de aquí vendrá una palabra importantísima en el tema de la liberación, que será Pesach o Pascua, que significa pasar de largo o pasar por alto. Y este será el inicio del periodo de la liberación, porque Dios decretará y pedirá a su pueblo que celebre la Pascua, una fiesta que se caracterizaba por buscar y tomar un cordero macho de 1 año sin defecto y sacrificarlo, y tomar la sangre de ese cordero y pintar los marcos de la puerta. Y esto nos habla acerca de la sustitución, porque el ángel de Jehová va a venir a matar a todos los primogénitos. Pero Dios pone una solución, porque ese es tenemos un Dios de misericordia, y ese Dios de misericordia dice: si crees en mí y pintas el marco de tu casa con la sangre, el ángel de Jehová no entrará a esta casa, no matará al primogénito, pasará de largo, pasará por alto esa casa. Así que los egipcios, aun siendo extranjeros, podían tener la oportunidad de salvación. Tenían que decidir o seguir creyendo en su cultura en la que estaba prohibido matar una vaca o un cordero, o sacrificarlo y pintar la puerta de su casa. O en otro caso, ir a la casa de un israelita y pedirle que por favor le dejara quedarse allí con sus primogénitos. Hubieran sido salvados, su familia, su primogénito. La misericordia de Dios se extendió. Un Dios cruel no advierte, ejecuta. Pero nuestro Dios de misericordia advierte, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, Egipto no creyó, rechazó. Y este cordero va a ser el sustituto en la muerte de la casa. El ángel llegará a la casa y no matará al primogénito de esa casa, porque ya hay un animal que fue sacrificado. Un sustituto para el primogénito hebreo será este cordero. ¿Te recuerda esto algo?
Sí, a mí me recuerda al único Hijo de Dios, el unigénito Cordero de Dios, muriendo para que los demás seamos salvados. Y con su sangre siendo rescatados. Y por eso la sangre se aplica en los dinteles de la puerta, indicando la fe. Asimismo, tú crees en la sangre de Cristo, esta te salvará. La obra de Cristo en la cruz del Calvario te salvará, porque al final es una decisión personal. Así como cada familia tenía que tomar la decisión de pintar con la sangre el marco de su casa, creer o no creer. También el cordero debía ser no solo sacrificado, debía ser asado, debía ser comido completo, lo cual nos habla del sacrificio completo de Cristo. Y esto nos habla de que el cordero que representa a Cristo debe ser comido completo. Así era la tradición. Por lo tanto, si tú vas a recibir la salvación de Cristo, tienes que recibir a Cristo completo. Completo. No puedes recibir solo una parte de Jesús. Ah, esto me gusta de Jesús, pero esto no. No, o todo o nada. O todo o nada. Y aún así, entonces la Pascua se celebra con panes sin levadura, que representan sinceridad y verdad, sin corrupción, sin levadura. Hierbas amargas era consumido el cordero, hablando acerca de las dificultades y pruebas que acompañan el camino cristiano, que acompañan la redención. No es color de rosa todo, hay amarguras, hay situaciones difíciles, y ahí estaba en la cena de la Pascua las hierbas amargas. Gloria al Señor. No sé si tú estás aprendiendo algo en esta oportunidad. Lo segundo que quiero compartirte de este periodo de la liberación es el peregrinaje de Israel de Egipto hasta el Sinaí. Ya con este último juicio, Egipto decide dejar ir a Israel, dejar ir a los hebreos, y el pueblo hebreo sale. Y aquí se inicia su caminar de libertad, de liberación. No se totaliza hasta el capítulo 18, pero sí allí empieza este periodo de liberación. Y mientras ellos van saliendo de Egipto, caminando hacia el Sinaí, podemos nosotros aprender de ese caminar, de ese camino, de ese andar, un tipo de vida cristiana. Aprendamos de ellos cómo vivir la vida cristiana. Salir de Egipto es salir de la esclavitud que nosotros teníamos en nuestros pecados. Salir de la opresión del faraón es cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo, fuimos liberados de la opresión del diablo y empezamos a caminar gracias a un liberador. Así que Moisés va a representar o va a ser un tipo de Cristo, porque Cristo es quien nos liberta, así como Moisés fue instrumento de Dios para liberar al pueblo hebreo. El éxodo, que implica que este término éxodo habla de salida, nos habla de un tipo de abandono de la vida de pecado. Y empezamos a caminar con Dios. Pero aunque caminemos con Dios, el enemigo viene tras nosotros, queriéndonos esclavizar nuevamente. Y a veces sentimos las fuerzas del mal que nos persiguen, como el ejército de Faraón empezó a perseguir a los hebreos por el desierto. Las fuerzas del mal no quieren soltarnos y ellos van a seguir tratando de batallarnos hasta que llegamos al Mar Rojo. Se abre el Mar Rojo y el pueblo cruza, y cuando el pueblo cruza, el enemigo dice que fue ahogado cuando se cerraron las aguas. Y esto nos habla acerca del bautismo, cuando somos bautizados en Cristo. Gloria al Señor, el pasado queda atrás. Y aunque el enemigo querrá maquinar, pero en el bautismo recordamos que en Cristo somos nuevas criaturas. Y el adversario queda atrás, y el pasado queda atrás, y nuestro pecado queda atrás, y empezamos a caminar una nueva vida. Y después encontramos en esta peregrinación que Israel ve la providencia de Dios a través de una columna de nube que en la noche se transforma en fuego.
lo cual representa la presencia de Dios que nos acompaña, tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de desierto. Él va caminando con nosotros, su presencia va con nosotros. Luego encontramos el cántico de Moisés. Y esto nos habla acerca de la victoria espiritual cuando podemos expresarle a Dios en adoración y en oración. La victoria que tenemos en Cristo. Él nos hace victoriosos. Y cuando seguimos viendo el peregrinaje, encontramos que dentro del pueblo encontramos a algunos comprometidos con Dios, pero otros que son mundanos, que quieren volver a Egipto, que dicen, ¿para qué nos trajiste hasta aquí para morir? Preferible era estar en Egipto. Y aquí vemos los mundanos dentro de la iglesia. La multitud representa esa mezcla entre cristianos y mundanos que hay en toda la iglesia a nivel mundial. Encontramos Mara y Elim, que nos habla acerca de experiencias amargas y dulces que tenemos en la vida espiritual. Amargas y dulces. El agua que era amarga y fue transformada en dulce. También encontramos un término interesante allí en el texto, que son las ollas de comida de Egipto, ¿no? Cuando ustedes leen el texto dice, recordamos las ollas de comida de Egipto. Esto habla de las experiencias y de los placeres mundanos que muchas veces los que están en la iglesia a veces añoran de su vida pasada. Cuidado, aprendamos de esta historia, que ese deseo de los placeres mundanos nos pueden hacer fracasar en el caminar cristiano. El maná y el agua nos habla de Cristo. Cristo, el agua, el pan de vida. El agua, Cristo, el agua de vida, como lo aprendemos en Juan 6, el pan de vida, y en Juan 4, el agua de vida. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Y Cristo dijo, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Así que el maná y el agua son tipos de Cristo. La peña de donde sale el agua representa a Cristo, la peña de Oreb. Y finalmente, para cerrar esta parte del periodo de la liberación, encontramos una guerra contra Amalek. Nosotros pensamos que ya caminando con Dios y saliendo de Egipto, ya teníamos todo ganado. El pastor le gustó, no me dijo que ya teníamos la victoria. Sí, ya somos victoriosos, pero eso no quiere decir que no tengamos batallas que enfrentar. En medio de la batalla seguimos siendo victoriosos, pero hay batallas que enfrentar. Y el pueblo de Israel tuvo que enfrentar la guerra contra Amalek. Y esto nos habla y nos enseña sobre la lucha espiritual que los cristianos y los creyentes debemos tener en el caminar diario, en la vida espiritual, lo cual implica tener que levantar las manos, y eso a veces no es fácil, porque esto nos habla de la oración y de la intercesión y de buscar a Dios en medio de la lucha espiritual. Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos aprendiendo hasta aquí? Ahora quiero que vayamos al tercer periodo, el periodo de la legislación. Vamos a entrar al periodo de la legislación que se encuentra del capítulo 19 al capítulo 31. Aquí el pueblo de Israel ya ha llegado al Sinaí. Allí van a ver el poder de Dios, la presencia de Dios que hace estremecer el monte, porque Dios es santo. Dios es santo. Y en este camino y en esta llegada al Sinaí empieza este precioso periodo de la legislación, un periodo en el que Dios va a empezar a enseñar sus leyes para que su pueblo camine conforme las leyes de Dios. La ley no es mala, la ley es buena. La ley muestra lo que está mal, la ley denuncia el pecado y le permite al hombre conocer lo que está bien y lo que está mal. Y en esta legislación encontramos algunas verdades que quiero compartir con ustedes. Básicamente, acá hay varias leyes, algunas son más fáciles de entender que otras, pero quiero hacerlo de una manera práctica, de una manera lo más posible sencilla, para que podamos entenderlo.
Toda esta legislación que aparece allí la divido en dos partes. La primera la conocemos como el Decálogo, las 10 leyes morales de Dios, los 10 mandamientos. Y lo segundo, las demás leyes o las demás mandamientos y ordenanzas. ¿Ok? Hablemos un poco del Decálogo, de los 10 mandamientos y aprendamos un poquito. Estos mandamientos nos enseñan a tener comunión con Dios y con el prójimo. Por eso cuando Jesús lo resume, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque estos 10 mandamientos, los primeros 4, hablan acerca de cómo amar a Dios. Y los siguientes 6 hablan de cómo amar al prójimo. Entonces descubrámoslos un poco. Comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos. Y esto nos habla acerca de tener comunión con Dios. Estas primeras leyes nos hablan de cómo tener una correcta comunión con Dios. Y entonces empieza el Señor diciendo, no puedes tener otros dioses. Habla acerca de rechazar imágenes e ídolos. Dios no lo acepta. Dios no acepta. Si tú quieres tener una buena comunión con Dios, no puedes tener otros dioses y no puedes hacer imágenes ni adorar ídolos. Es claro. También para tener una buena comunión con Dios, debes respetar el nombre de Dios. Esto es en el hebreo, respetar el Shem de Dios. ¿Por qué hay que respetar el nombre de Dios? Porque el nombre es la individualidad, representa la individualidad de la persona. Cuando mencionan mi nombre, están expresando mi individualidad. Y cuando nombramos el nombre sagrado de Dios, estamos hablando de la individualidad de Dios. Y por ello se requiere ser cuidadosos y respetuosos con el nombre de Dios, porque expresa la individualidad divina y por consiguiente expresa el honor de Dios, la autoridad de Dios y el carácter de Dios. Estas 3 cosas representan el nombre, el honor, la autoridad y el carácter de Dios mismo. Y cuarto mandamiento, guardar el día de reposo, apartarlo, apartar el descanso. ¿Por qué? Porque para Dios también el tiempo debía ser constituido como algo sagrado. El pueblo de Israel debía, si quería tener una buena comunión con Dios, debía saber que el tiempo para Dios es sagrado. Aprendemos algo del pueblo para nosotros hoy. Tenemos que respetar el tiempo de Dios también. El tiempo de Dios. No es el tiempo de descanso para yo dormir. El descanso allí encierra no dormir. El descanso de Dios. El descanso habla de la plenitud de Dios y el verdadero descanso para nuestras almas la encontramos en la presencia de Dios. No haciendo actividades para Dios, sino en Dios. Y así es que en Yahweh o Jehová encontramos el reposo en plenitud, lo cual debe ser enseñado no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros de estudio, a todos los que nos rodean, a nuestra familia. Ahora entramos a las 6 siguientes leyes que hablan acerca de cómo relacionarnos con el prójimo, cómo tratar a los demás. Y encontramos kabaz, abrumar sintiendo el peso de honra. Encontramos el siguiente mandamiento que es no ratzak, no despedazar, aplastar o matar a otro. Tampoco adulterar, que en el hebreo es naf y que expresa alterar. Eso es adulterar. Alterar con otras personas el diseño del matrimonio. Tampoco robar. Tampoco engañar o tomar cosas a escondidas. No engañar o falsear nuestras palabras. Y finalmente, no jamar, no deleitarnos o amar lo que no nos pertenece. Elemental para tener un buen trato y una buena comunión con el prójimo. Ahora, entremos a hablar de las siguientes leyes y demás leyes que aparecen en el texto de Éxodo, en los siguientes capítulos. Dios quiere no solamente darnos esas leyes morales, sino que hay muchas
otras que se derivan de estas leyes morales. Y aquí vemos algunas de las que se mencionan en el texto. Vamos a estudiarlas de una manera fugaz. ¿Me acompañas? Vamos al texto. Entonces, ahí encontramos varios mandamientos especialmente comunitarios y ceremoniales. Veamos algunos. Por ejemplo, no se debía hacer altar labrado. Se invita a hacer un altar de tierra. Así que, hermanos, dentro de los mandamientos de Dios, nuevamente nos habla acerca de altar. ¿Y te acuerdas lo que aprendimos ya en Abraham? En el estudio de Génesis. Muy bien. Hay que hacer altar a Jehová, pero no labrado. ¿Por qué no labrado? Porque era para no ser confundido con los altares paganos o con los altares de otros dioses. ¿Y por qué un altar de piedra o de tierra? Porque nosotros somos tierra y el verdadero altar somos nosotros. Y ese es el simbolismo por el cual debía ser en tierra. Porque era una forma de expresar mi entrega a Dios en adoración. Ese es el simbolismo del altar. Lo segundo, también aquí, es que Dios no estaba a favor de la esclavitud. Quiero dejar eso muy claro. Algunos dicen, porque en la Biblia dice que había regulaciones para los esclavos, Dios aprobaba la esclavitud. No, nunca Dios aprobó la esclavitud. Lo que pasa es que ante la libre elección del ser humano, el ser humano, aunque Dios no quería que se esclavizaran, los hombres podían elegir venderse como siervos para sacar alguna utilidad económica. Ante esa decisión errónea que tomaban los seres humanos, entonces Dios trata de mejorar las condiciones. De eso se trata la ley de los esclavos, de mejorar las condiciones de aquellos que cayeron en esa dificultad. También dentro de las leyes que están aquí en Éxodo, encontramos las leyes que protegen la vida humana y demanda a aquel que golpea con intención de matar. Eso es harak, con la intención de matar y causa la muerte a otra persona. La ley dice que deberá pagar con su propia vida. Y el legislador celestial estima que golpear o maldecir al padre o a la madre tiene la misma implicación, la misma consecuencia, muerte. ¿Por qué la muerte? No es porque Dios quiera matar, es porque Dios quiere que valoren la vida. Y la valoren tanto que digan, no toco la vida del otro porque la vida es digna. Porque la vida es sagrada. Por lo tanto, no toco la vida del otro porque también valoro mi vida. De eso se trata la ley de la vida aquí, de la demanda de pagar con la propia vida. Ahora, también encontramos que se consideraba incorrecto el ser castigado por sí mismo, la persona hacer justicia propia. No, habían jueces asignados y en el texto está claro. Y mira, desde tan atrás, desde años 1500, ya Dios revela esto, ¿no? No tomes la justicia en tus propias manos. Hay establecidos jueces para que ejecuten dicho pago, ¿sí? Lo cual, si es algo material, pues se paga materialmente. Se le conocerá aquí en el texto de Éxodo del 19 al 31 como restitución, pagar, resarcir el daño, restituir completamente conforme sea acordado para que haya paz, ¿sí? Entonces ahí encontramos varias reglas de restitución, pero la esencia de la ley de restitución era restituir, resarcir o pagar completamente para que existiera paz. Tiene que haber justicia para que haya paz. No hay otra forma de que haya paz. Sí, primero tiene que haber justicia. Ahora, otras de las leyes que aparecen aquí en este texto son leyes que hablan acerca de diferentes tipos de engaño, ¿sí? Hay varias, pero en generales son el énfasis diferentes tipos de engaño. Entonces, por ejemplo, está la historia o está la ley en la que la joven que se deja seducir con engaño, ¿no? Debe casarse, ¿no? Entonces algunos dicen, a veces se interpreta aquí en el texto que es que el hombre abusó de la joven y eso es algo que comunidades que no aman la palabra del Señor, que nos odian, nos quieren acusar, ¿no? Y dicen, esas leyes tan crueles, el abusador, esas leyes patriarcales, ¿no? Dicen por ahí así, ¿no? Dicen que si el abusador abusa de la joven, tras del hecho
la mujer abusada tiene que casarse con el abusador. No, eso no es lo que dice el texto acá. Acá el texto en el hebreo está diciendo patá. Quiere decir cuando la joven se deja seducir, se deja engañar. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando es la típica joven enamoradiza que se deja enamorar por un hombre malo. Se dejó enamorar y está encaprichada. ¿Qué dice el texto? Que el padre la dé en casamiento. Doloroso. Pero hay consecuencias ante las malas acciones. Ahora, habla acerca de los que practican la hechicería. Esto también es un engaño. Los encantadores o los hechiceros o los brujos son encantadores que usaban drogas y cometían sacrificios humanos. Más adelante habla del engaño sexual, el engaño religioso. Luego ven el engaño hacia el indefenso. Luego ven el engaño en los negocios. ¿Sí? Pues así, estas leyes que van directo contra diferentes tipos de engaño, lo que busca, ¿qué es? Lo que busca realmente es que Dios en su bondad se inclina con la ley a favor de el indefenso o del inferior, el que está en inferior condición. Ahí está en la ley. Por eso hay varias leyes sobre engaños y diferentes tipos de engaños. También esto lo podemos entender como gracia o misericordia. Dios en favor de. Por eso la ley también es maravillosa. Finalmente, en esta parte de la ley hay que hacer memoria de Dios, ¿no? Y entonces hay que recordar el mensajero, sus obras y sus mandamientos, ya que Dios quiere que lo conozcan, tanto ancianos como jóvenes, y por ello nos invita a todos a su presencia. En el texto encontramos ancianos yendo a la presencia de Dios, siendo ancianos de Israel, como también jóvenes como Josué. Dios quiere que todos se acerquen a su presencia. Y con esto concluimos el tercer periodo, el periodo de la legislación. Por último, entremos al cuarto periodo del texto de Éxodo, y así vamos abarcando ya todo el libro. El cuarto periodo es el periodo de la construcción. Este va desde el capítulo 32 hasta el capítulo 40. Y en este periodo encontramos que Dios invita a que se le construya un templo. Quiero que veamos un texto. Éxodo capítulo 33, verso 14 al 15. Dice, Dios le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando hablamos de la construcción del tabernáculo, tenemos que entender que es más que una simple construcción. La esencia se trata de comunión, de tener conexión entre el ser humano y la presencia de Dios. Y por ello este periodo de construcción inicio con este texto. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de acá. Y Dios se interesa en que tengamos comunión con Él. Y en este caso opta por construir un tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo? Un santuario, una tienda de campaña donde la presencia de Dios descendería. Interesantemente, el tabernáculo está constituido por tres partes. Tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Así que tenemos que estudiar el tabernáculo para saber nosotros cómo debemos vivir. Y también podemos aprender sobre cómo tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Por eso el tabernáculo es muy importante. El tabernáculo tenía tres partes. Y qué curioso, nuestro ser tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Adicional a eso, dentro del tabernáculo habían 6 objetos, 6 muebles especiales. Encontramos el altar del holocausto,
que allí se sacrificaba el animal. Y ese altar del holocausto y estos 6 muebles nos van a hablar de Cristo. Sí, el altar del holocausto nos habla de ese Cristo que se sacrificó y que tomó toda la ira de Dios en su vida y asumió todo el juicio y la ira de Dios por amor a nosotros. El altar del holocausto estaba hecho en bronce y el bronce expresa justicia, la justicia de Dios. Encontramos la fuente de bronce. La fuente nos habla acerca de Cristo, quien nos permite limpiarnos para entrar a la presencia de Dios. Nos lava para poder entrar. El lavacro o fuente de bronce era aquel lugar donde el sacerdote debía lavarse sus manos, limpiarse para poder entrar a la presencia de Dios. Necesitamos a Cristo para hacer limpios nuestros pecados y poder entrar a la presencia de Dios. Estos 2 objetos estaban en el atrio, que era la parte externa del tabernáculo. Ahora, el tabernáculo, su segunda parte es el lugar santo, y allí encontramos 3 muebles. Encontramos la mesa del pan de la proposición, encontramos el candelabro de oro y encontramos el altar del incienso. ¿Sí? Estos 3 nos hablan también de Cristo. En la mesa del pan nos recuerda que Jesús es el pan de vida y de él podemos alimentarnos y ser saciados. El candelabro de oro nos habla de la luz y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y estas lámparas debían ser encendidas con aceite y el aceite nos habla del Espíritu Santo, el cual es quien mantiene en nosotros la llama encendida de la presencia de Dios. Y el altar del incienso, que representaba las oraciones que subían ante Dios, pues también representa a Cristo, porque Cristo va a ser el sacrificio de olor grato y agradable que sube ante Dios. Y a través de su sacrificio nosotros somos aceptos. Y nuestras oraciones pueden subir a Dios solo por medio de Jesucristo. Y en el lugar santísimo encontramos el arca del pacto. El arca del pacto nos habla de un Dios de pactos. Y la idea de un Dios de pactos es un tema importantísimo desde Génesis, cuando Dios hace pactos con los diferentes hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, hasta el Nuevo Testamento, donde hará el pacto eterno a través de Jesucristo. Y aquí está el arca del pacto, un mueble hecho en oro puro, y en donde la sangre de la propiciación se ponía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de la caja, era un cofre. El arca del pacto era un cofre, era una caja y tenía una tapa. La tapa se le llama el propiciatorio. Y sobre este propiciatorio habían dos querubines que hablan acerca de aquellos seres espirituales que estuvieron en el huerto del Edén cuando el hombre fue echado, y estuvieron un querubín allí limitando el acceso a Dios. Ahora en el arca y en el tabernáculo podemos ver que con la sangre del sacrificio el sumo sacerdote puede entrar a la presencia de Dios. Asimismo, tú y yo, con la sangre de Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios y compartir comunión continua con Él. Estos muebles se hacían con diferentes materiales. Cada material representaba algo. El bronce representaba la justicia. La plata, por ejemplo, las bases del atrio tenían plata. La plata representaba redención. El oro representa santidad, divinidad. Las pieles representan cobertura, como cuando Adán y Eva fueron cubiertos con pieles de túnicas. Y todo este simbolismo nos habla del mensaje de salvación y redención de Cristo, porque Dios es santo y el Padre es santo, y por ello hay redención en Jesucristo, porque se requiere demandar justicia. Pero hay misericordia
y hay pieles que nos cubren de la ira de Dios, y hay sangre que nos libera del castigo. Aleluya. Tenían 4 materiales, 4 colores, que también tienen simbolismos. Púrpura representaba la realeza de Dios, un Dios rey, su realeza divina. El color carmesí, rojo, representa el sacrificio. El color blanco o el lino representa la santidad y la pureza. Y el color azul representa la divinidad, el cielo donde está Dios. Todo el tabernáculo nos habla de Jesucristo y de tener comunión con el Padre a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Oh hermano, dígame si esto no es precioso. 1500 años antes de que viniera Jesucristo, Dios le muestra a Moisés un mobiliario y un santuario que debía hacerse conforme Dios había especificado. ¿Por qué y para qué? El por qué. Porque Dios quería darnos una señal de comunión, de cómo poder acceder a Dios. ¿Y el para qué? Para que cuando Cristo viniera recordáramos y los hebreos recordaran que Jesús era ese tabernáculo perfecto que vino, ese santo de los santos, para salvarnos y para rescatarnos. Y con esto vamos terminando el estudio de Éxodo. Pero quiero decir unas últimas cosas que son muy importantes del texto y no quiero omitir. Quiero que veamos el capítulo 34, verso 10. Dice, Él contestó, hablando de Dios, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Aleluya. Hermano y hermana, el viaje de Éxodo se trata de salir de Egipto, de la esclavitud, para empezar a conocer a Dios y estar en su presencia. Y en ese camino, si tú decides caminar en la presencia de Dios, su presencia irá contigo y cosas tremendas hará Él a través de ti. Aleluya. Y el segundo texto que quiero compartir para cerrar está en el último capítulo, capítulo 40, verso 34 al 35, que dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Con qué concluimos esta historia y esta enseñanza de hoy? Éxodo termina mencionando que el templo, que el tabernáculo fue construido, y cuando fue construido y consagrado a Jehová, Jehová descendió y fue tan grande su gloria, su presencia, su peso allí, que nadie podía entrar a la presencia de Dios. Entonces, un momento, pensemos, si el tabernáculo se trata de tener comunión con Dios y de entrar a la presencia de Dios, ¿por qué ahora Moisés no puede entrar? ¿Cómo podrá Moisés entrar a la presencia de Dios y el pueblo de Dios entrar a su presencia? Eso lo veremos en el siguiente libro, Levítico. Dios te bendiga y Dios te guarde.